Y para la gente que nos están viendo ahora por Facebook, ese aplauso fuerte para ellos, aquí en Jaén, Centro Cristiano El Tabernáculo, está usted invitado. Y los que nos ven por YouTube, lo mismo. Y también los que nos van a escuchar por la radio, porque esta prédica de esta mañana va a salir en la radio la semana que viene o la otra. Así que le damos bienvenido cualquiera que sea la persona que nos está escuchando o viendo. Dios le bendiga mucho. Bien, tenemos un mensaje en esta mañana que seguro que los que llevan conmigo muchos años, como Ismael, como Josefa, como Tony, como Raquel, como Eli, pues ya lo habrán escuchado, y a veces hasta más de una vez, pero nunca es malo y nunca sale la palabra de igual manera. Así que le hemos titulado a este mensaje, no sé si Tony y Raquel lo recuerdan, o Ismael, ¿cómo se llama? 10.000 talentos, 100 denarios. ¿Qué te sugiere este título? Se puede decir que es el título de una parábola del Señor. Una parábola preciosa que algunos le llaman la parábola de los dos deudores. ¿Por qué digo que algunos le llaman? Porque el Señor nunca le puso un título a una parábola, simplemente la soltaba y ya está. Y bueno, las personas que editan la Biblia y tal, pues le han puesto título a las parábolas, lo cual no está mal. Y alguien le puso este título, la parábola de los dos deudores. Bueno, yo le he puesto 10.000 talentos, 100 denarios. Las parábolas son joyas, son perlas preciosas que nos hablan de misterios del reino de Dios. Y algunos en esta mañana que nunca han oído este mensaje de mi boca, pues van a descubrir misterios del reino de Dios. Y otros que llevan más tiempo van a volver a oír estos misterios, porque nada, escuche, nada en una parábola es casual. Cada detalle es profético y es una revelación de algo que pertenece al reino espiritual de Dios. Las parábolas nos traen misterios del reino de Dios a nosotros y nos lo manifiesta, nos lo abre, nos lo revela. Entonces, ahora en el nombre de Jesús declaramos que, como dice el apóstol Pablo, cae sobre nosotros un espíritu de revelación, porque cuando la palabra escrita de Dios, el Espíritu Santo la toma, se convierte en una palabra escrita y revelada. La palabra logos se convierte en la palabra rema, que es una palabra específica para nuestra vida y se convierte en verdadera comida y en verdadero alimento para nuestras almas y nuestro espíritu. Así que bienvenido a la parábola de los 10.000 talentos y 100 denarios. Recuerde, 10.000 talentos, 100 denarios, porque estas dos cifras aparecen en esta parábola. Y nosotros no somos hebreos, ni vivimos hace 2000 años, ni escuchamos a un hebreo como es Jesús. Jesús era hebreo cuando estaba en la carne y hablaba el arameo, que es la lengua madre del hebreo, y estaba en un contexto económico, en un contexto político, en un contexto geográfico, en un contexto cultural. Si nosotros hubiésemos estado allí con la mentalidad que tenía un arameo, un hebreo, hace 2000 años, hubiésemos quedado impactados con estas dos cifras, 10.000 talentos, 100 denarios. Como no somos hebreos, ni conocemos el arameo, ni estamos bajo la cultura del siglo I, del siglo cuando estuvo el Señor en la tierra, pues yo voy a intentar
contextualizar estas dos cifras para que entiendas bien y tu mente sea impactada, como lo fue la mente de los que escucharon esta parábola. Y quedaron impactados cuando el Señor le habló de esta inmensa deuda que alguien tenía contraída con un rey. Nada más y nada menos que 10.000 talentos. Vamos a leerla completamente. Ustedes la van a leer conmigo, yo la leeré aquí, en el monitor que tengo a mi izquierda, vosotros la leéis ahí enfrente. Mateo capítulo 18, 23 al 35. Las parábolas siempre empiezan igual, porque el reino de los cielos es semejante, o porque el reino de los cielos es común, porque es un paralelismo, es algo semejante, es algo que pertenece al reino invisible de Dios, pero que se nos manifiesta a través de la parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey, a un rey multimillonario, porque si solamente un hombre le debía 10.000 talentos, ¿cuánto no tendría este rey? Usted no queda impactado porque no sabe lo que era para un judío de hace 2.000 años 10.000 talentos. Pero hoy lo vaya a saber, porque yo me busco mis trequiñuelas para que transportar esa deuda de 10.000 talentos del siglo I, trasladarla al siglo XXI, a la Comunidad Económica Europea, donde no hay talento, donde no hay denario, que es lo que hay, euro. Entonces, a un rey que era multimillonario, que quiso hacer cuentas con sus siervos, que quiso ajustar cuentas. Aquí me paro un poquito, voy a estar unos 50 minutos para que el programa salga bien para la radio. A veces vivimos como que no tenemos que darle cuenta a nadie. A lo mejor un poquito a nuestra mujer y la mujer un poquito a su marido. Pero ya está. Nos creemos que podemos hacer lo que queremos y que la única relación que nos gusta tener con Jesús es relacionarnos con nuestro Salvador. Pero Jesús no es solo tu Salvador. Él también es tu Señor y también es tu Rey. Y en esta parábola no está representado el Señor como nuestro Salvador, sino como nuestro Rey. Hay otras parábolas que, como la del Hijo Pródigo, que representan al Señor como nuestro Padre, que por cierto es la relación número uno. Lo más importante, la relación primordial que tenemos que tener con el Señor es que Él es nuestro Padre. Pero que sea la más importante no significa que sea la única. Él es nuestro Padre, pero Él también es nuestro Rey. Y Él también es nuestro juez. Y Él también es nuestro Señor. La gente solo quieren que el Señor sea su Salvador. Y está bien, esa es la puerta. Estás perdido y Él te salva. Pero te salva para convertirse en tu Rey, en tu Señor. Y Él nunca deja de ser ninguna de estas cosas. Él siempre es Salvador, siempre es Rey, siempre es Señor, siempre es Juez. Siempre. Su trono, hay que saber que estamos en la gracia, gracias a Dios, pero que el trono del Señor es un trono de juicio. Lo único que nosotros por gracia hemos sido justificados. Justificado. Él nunca ha dejado de ser juez. Y su trono nunca dejará de ser un juez, un trono de justicia. Lo que pasa que la gracia consiste en que Jesús nos lleva al trono del Padre y nos justifica por gracia. Somos justificados. ¿Sabe lo que significa justificar? Hacer justo a alguien que no lo es. Y el Señor en amor nos justificó. Pero nos justificó porque Él, mira,
Y es que esto es muy importante. Hoy vamos a analizar un poquito Isaías 53. Esto es muy importante. Porque yo soy libre del juicio de Dios sobre mis pecados. Sobre mis pecados arrepentidos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Pero cualquier pecado que usted haya confesado y que usted se haya arrepentido de verdad, usted está limpio de ese pecado. Nadie puede acusarle, nadie puede juzgarle, nadie puede condenarle. Ese pecado para Dios no existe. Porque la sangre de Jesús es tan fuerte que quita el pecado del mundo. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo, lo perdono. No. Nunca dejó de ser juez justo. Lo que pasa que mi pecado fue acusado en otra persona que no era yo. Alguien fue acusado por mi pecado. Alguien fue juzgado por mi pecado. Alguien fue ejecutado por mi pecado. Alguien fue condenado por mi pecado. Y ese pecado fue ya acusado, juzgado, condenado y ejecutado en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que Dios no lo hizo sobre mi persona, sino sobre la persona de su Hijo. Hasta tal punto me amó que cogió mi pecado, Isaías 53:6, luego lo veremos, y lo cargó en su Hijo. Y entonces en la persona de su Hijo, ese pecado ya fue juzgado, acusado y pagado y ejecutado. Ya no. Y solamente lo único que te pide el Señor es que los reconozca y los confieses. Y te arrepientas. Y diga, Señor, no quiero volver a hacerlo. Y la gracia del Señor hará que poco a poco deje de hacerlo. Entonces, el juicio del trono de Dios queda intacto. Porque no es que Dios haya pasado por alto tu pecado. Escuche, que esto es muy importante. Dios no puede pasar por alto sin ser un pecado juzgado, acusado, condenado y ejecutado. No puede. Se lo impide su naturaleza justa. Pero Él, voy a permitir hacer con Jenny, por ejemplo, como con cualquier persona. Los pecados que haya cometido esta mujer, como cualquier otra mujer o hombre, no es que Dios los pase por alto, no, es igual lo que haya hecho, no. Que te amó tanto que envió a su Hijo, sacó esa culpabilidad y la colocó en Jesús. Y ahora Jesús fue acusado por lo que ella hizo, fue juzgado por lo que ella hizo, fue condenado por lo que ella hizo y fue ejecutado por lo que ella hizo. Entonces ella queda libre por amor. Por eso es que ella y yo y tú hemos sido justificados. Justificados pues por la fe. Eso es muy importante. Entonces, él quiso ajustar cuenta con sus siervos. Quiso ajustar cuenta porque en esta parábola, ahí es donde voy, vemos al Padre como rey y como juez. Porque juzga y condena y ejecuta. Dice así, 24. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto le debía? 10.000 talentos. Te voy a explicar qué son los 10.000 talentos. Pero antes vamos a leerla por completo. Rápidamente, Matías. A este, como no pudo pagar, diga conmigo, nadie puede pagarle a Dios la deuda que le debe por sus pecados. ¡Wow! Nadie. Aunque usted tenga 20 religiones, aunque se vaya de rodillas de aquí a su casa, aunque se pegue el latigazo, aunque se meta piedra en los pies, por cosas que usted haga, nadie puede pagarle. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Quería, aunque no podía, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, esto quizás sea el corazón de esta parábola, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué hizo el Padre eso? Porque envió a su Hijo. Isaías 53, léetelo en casa, si no nos da tiempo leerlo hoy, del 3 al 6. Le soltó. Diga conmigo, le soltó. Porque cuando una persona está endeudada con otra, el acreedor y el deudor están unidos. Escuche esto, que es muy importante para lo que viene después. El acreedor es a quien tú le debes. Y el deudor eres tú. Y el acreedor a quien tú le debes. O al revés, si a ti te debe alguien, tú eres el acreedor. Y esa persona es el deudor. El deudor y el acreedor están ligados por esa deuda. Escucha esto. Wow. La persona que le debe algo a alguien está unida a esa persona. Sea dinero o sea cualquier otra cosa. Pero dice que el rey, movido a misericordia, ¿qué hizo? Y entonces le soltó. Rompió, cortó esa ligadura. Wow. Porque una deuda es una ligadura. Aunque usted no quiera pagarla y no la pague, si tiene esa deuda, hay algo. Y tú te sientes mal y cada vez que lo ves y no puede pagarle y vuelve la cara y coge por otra calle. ¿Por qué? Porque hay una alianza, hay una ligadura entre el acreedor y el deudor. Están ligados. Pero fue movido a misericordia y le soltó. Wow. Lo perdonó y le soltó toda aquella deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo de esa, digamos, él fue al tribunal, aquel juez, aquel rey, saliendo de esa audiencia, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios, recuerde, ¿cómo se llama la prédica? 10.000 talentos, 100 denarios. Que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame la deuda. ¿Cómo hacía? Le ahogaba. Una broma. ¿Me permitió una broma? Como hace Homer Simpson con su niño. Que le ahogaba en el cuello. Pues así, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30. Mas él no quiso. Wow. Mas él, una pregunta trampa. Mas él no pudo. Mas él no quiso. Porque el perdonar a un deudor, mas él no sintió. Mas él no sintió perdonarlo. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Porque el perdonar una deuda a una persona que está endeudada contigo es una decisión. No es un sentimiento. Es
una decisión. Y este hombre tomó una de las peores decisiones de su vida. No quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Usó de juicio, no usó de misericordia, sino que fue y lo echó a la cárcel para que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Wow. Porque este asunto del que vamos a hablar hoy un poco, vamos a hablar del perdón. Y la falta de perdón produce, ¿qué produce? En el reino, poca o mucha. Se llenaron de mucha tristeza. Porque la falta de perdón produce en el reino mucha tristeza. La falta de perdón y de misericordia en una familia llena a esa familia de tristeza. La falta de perdón y de misericordia en una iglesia, entre la gente, en todas las relaciones humanas, porque pocas cosas hay tan intensas como las relaciones humanas en una iglesia local. Nos relacionamos y esa relación se deteriora porque hay cosas que suceden, cosas que no se entienden, decisiones que se toman, que sientan bien, que sientan mal, que sientan regular. Como uno no esté lleno de misericordia y de una actitud de perdón y de seguir para adelante, se llenará de tristeza y esa relación correrá mucho peligro. Y si no se arregla, hay dos cosas. Tu carne, ¿qué va a hacer? Irte. Para no arreglar eso profundamente. ¿Qué sucede entonces? Que te vas con la mochila llena. Y donde vas, ahí la llevas. Y tarde o temprano va a suceder lo mismo. Y entonces si vuelve a hacerlo, vas a cargar más la mochila. Y te vas a otro lado, con la mochila más llena. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión equivocada. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Porque parece que el Señor no se entera de las decisiones que tomamos, que no están bien. Pero el Señor se entera. El Señor lo sabía. Y dice que le refirieron, hablando la parábola, de que al final el rey se entera de todo lo que está pasando. Verso 32. Entonces, llamándole, su Señor le dijo. La parábola en sí mismo ya te predica. Yo te estoy hablando la parábola y todavía no he empezado. Ya llevamos 25 minutos. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, ¿cuánto era? Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste y tuviste muy buena actitud, postrándote y pidiéndome misericordia. Verso 33. No debías, muy bien, tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Wow. Porque cuando el Señor cuando el Señor usa de misericordia contigo, te llena de misericordia y te da la capacidad para tú hacer lo mismo. Por eso no tenemos excusa, porque tenemos en nosotros mismos
misericordia de Cristo para dar y regalar. Solamente no queremos usarla. El Señor en la gracia no te pide nada que no vaya con la capacitación y la capacidad para hacerlo. Siempre. Esa es una de las grandes diferencias entre la ley y la gracia. Hay muchas diferencias, pero una de las más importantes es esa. Que la ley te exige un comportamiento justo, pero no te capacita en ti mismo para poder hacerlo. Porque no tienes capacidad. Porque la ley, dice Pablo, es justa, es santa, es buena. Pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. No tenemos, sin la gracia de Jesús, no tenemos capacidad de cumplir la Torá del Rey, que son las instrucciones del Rey. Pero cuando venimos a Cristo, no solamente nos perdona todos nuestros errores, sino que encima nos capacita con su Espíritu. Por eso en la ley no fueron nunca bautizados en el Espíritu Santo, porque la sangre no había sido derramada todavía. Pero los cristianos tenemos un super privilegio con los que estaban bajo la ley. Y es que no solamente tenemos la Torá de Cristo, que son las instrucciones de Cristo, sino que tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, para poder andar en esa Torá. Simplemente, si lo queremos, si lo deseamos, si lo buscamos y si lo aplicamos a nuestra vida. Por lo tanto, cuando fuimos perdonados, se nos dio la capacidad de perdonar y perdonar y perdonar, de usar misericordia. Porque la misericordia está en las entrañas de Dios. La misericordia es un concepto que ya os lo he dicho muchas veces. En el hebreo es rajén, que significa vísceras, entrañas. Por eso la Biblia habla de las entrañables misericordias de Cristo. Pablo dice, os ruego por la entrañable misericordia de Cristo. Porque la misericordia está en las entrañas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, escuche que ahora viene lo más importante. Y desde el día que nacimos de nuevo, la misericordia está en nuestras entrañas. Solo tienes que dejarla salir. Lo que pasa es que cuando alguien te hace algo, tu carne va a decir, ahógalo y llévalo y mándalo. Mira, lo ha dicho como una broma, pero es así. No lo matamos, espero. Pero nuestra actitud es esa. La actitud es, si pudiera. Porque nuestra carne no quiere. Pero si nosotros entendemos que somos cristianos y que con la misericordia que Él nos ha tratado, debemos de tratar a los demás, tú notas que sale de ti. Porque la misericordia en hebreo es rajén. Rajén, que significa entraña. Es el rajén de Dios que sale. Es la misericordia de Dios. Y para convalidar eso, porque el juez es misericordioso y la justicia y la misericordia no calzan. La gracia y la justicia son dos cosas diferentes. Porque la gracia, ¿qué es? Darle a una persona el favor que no. Esa es la gracia. Y la justicia, ¿qué es? Darle a una persona justo, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces Dios tenía un problema. ¿Cómo hago para usar misericordia con los seres humanos y no faltar a mi justicia? Y el Hijo dijo, mándame a mí. Y yo satisfago por completo tu justicia para toda la eternidad. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Todo lo feo que ha hecho Rafael,
dámelo a mi Padre. Y cuando esté en mí, acúsame, júzgame, condéname y ejecútame. Y ya está la justicia satisfecha. Y el problema es que no el problema, sino la situación es que no era solamente mi culpa, sino la de todos nosotros y la de toda la humanidad de todos los tiempos. Por eso él en el Getsemaní sudaba gotas de sangre porque era muy fuerte. No, él no le temía a los clavos. Ningún crucificado, fueron miles, cientos de miles, y ningún crucificado la noche anterior sudó sangre. Ninguno. Él sí, no por los clavos que le venían, sino en su alma iba a estar la maldad y el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Y eso es mucho, hermano. Si es feo tu pecado, imagínate el pecado de miles de millones de personas colocada en el alma del Hijo de Dios hecho Hijo del Hombre. Todo. Y pecados los más feos, todos. No hay un pecado de la humanidad que no cargara a Cristo. Lo que pasa es que si una persona que ya se ha pagado por su pecado no se arrepiente, le pasa por alto ese sacrificio. Y por eso dice la Biblia, si alguno desecha a Jesús, ya ha sido condenado. No que yo lo condeno por eso, es que ya estaba condenado. Y rechaza el perdón y la misericordia. Por lo tanto, tenemos la capacidad. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces, escuche esto, su Señor, ¿qué dice? ¿Qué produce la falta de perdón y de misericordia en el reino? Tristeza. ¿Qué produce la falta de perdón y de misericordia en el rey? Enojo. No se olvide, no lo cambie. En el reino produce tristeza. Y en el corazón de Dios produce enojo. ¿Y hasta dónde llega el enojo? Hasta que te arrepientas y use de misericordia hacia las personas que te deben. Entonces su Señor enojado le entregó. No hay nada casual en la parábola. Escuche, que esto es serio. ¿A quién le entregó? Wow. La gente no quiere escuchar esto. Pero si yo, y ahora lo entenderá, porque estoy dejando los 10.000 talentos, 100 denarios para lo último. Para que tú veas por qué tenía sentido el enojo. Porque el enojo es que yo te perdonaba a ti 10.000 talentos. 10.000 talentos. Repito, 10.000 talentos, que tú no sabes lo que es eso. Pero si me lo permite lo vas a ver. Y que tú no hayas sido capaz de perdonar 100 denarios, era para enfadarse. Es que el rey tenía todo el derecho. Que yo haya usado misericordia contigo, que me debías 10.000 talentos, y que ahora tú no hayas querido perdonar 100 denarios. Entonces hay una entrega. Wow. Jesús en la cruz ha pagado para mantener a los demonios y a tus enemigos bien lejos de ti. Hay un pago legal, pero tú tienes que andar conforme al Señor le agrada, porque te ha dado el Señor la capacitación para andar así. Y si tú no quieres perdonar 100 denarios, habiéndose te perdonado a ti 10.000 talentos, hay una entrega a los verdugos. Así de claro. ¿Quedas endemoniado? No. Pero hay una presencia, un poder, una esclavitud, un dominio. Hay un dominio satánico en tu alma. Y hay ciertas áreas de tu vida que escapan del control del rey porque ha sido entregado a los verdugos. Y tienen un derecho, tienen una potestad. Es muy serio el problema.
Porque se te ha dado misericordia para dar y regalar. Porque toda la misericordia que Dios ha hecho contigo ha inundado tu alma, tu corazón y tiene en ti mismo para dar y regalar continuamente. Eso no significa que la gente que te hacen daño se vaya de rosita. No, eso es cosa de Dios. Porque Dios nunca va a dejar de ser el juez. Y si esa persona no se arrepiente de verdad, se la verá con él. Pero no contigo. Es simple. ¿Y por qué ha hecho el Señor eso? De esa manera. Porque nosotros, escuche esto, nosotros no tenemos capacidad de juicio. Somos incapaces de juzgar justamente cualquier situación. Porque tú no sabes nada, tú nada más que ves lo que tiene delante de tu nariz, dice la palabra, no ves más. No podemos juzgar a nadie, no podemos acusar a nadie, podemos entregar. Pero cuando no lo hacemos, entonces, claro, y si tú ves la parábola, tiene todo el sentido. Si yo por 100 denarios te mando a la cárcel, el rey tiene todo el derecho a mandarme a mí a la cárcel por 10.000 talentos. ¿No querrás tú misericordia para ti y juicio para todos los demás, no? Hay una hermana que en una iglesia era pastora, una de nuestras primeras pastoras en Cádiz, una mujer cubana exiliada de los Fidel Castro de los años 50. Y esa mujer decía, una vez dijo, vio tantos problemas en la iglesia, tanta gente que se portaban de una manera o de otra, y ella clamó y dijo, Señor, ¿cuándo harás ya de una vez juicio en tu iglesia? Y el Espíritu le dijo, si tú quieres, ahora mismo, pero comienzo contigo. Y entonces en ese momento ella vio todos sus problemas y dijo, no, Señor, no. No empieces, ni conmigo ni con nadie. Porque no podemos pedir misericordia para nosotros y juicio para los demás. No podemos. Porque va a llenar la casa de tristeza y va a llenar el corazón del rey de enojo. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Por si hay duda, ¿vale? Por si hay duda, y alguno, porque yo sé que esta predicación tiene picante, tiene chile, tiene mucho picante. Pero si hay alguien que no se enfade conmigo, porque Jesús terminó la parábola diciendo, así también. El Señor se dirige a ellos y dice, ¿habéis comprendido la parábola? Y todos, sí, muy bonita. El Señor, ¿de verdad que la habéis entendido? Sí. Pues así mismo, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ojo, de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Es muy importante la misericordia que has recibido, que la suelte. De gracia habéis recibido, de gracia dad. Algunos no quieren tener misericordia de la gente, porque se piensan que así se van a ir de rosita. No, nadie se va de rosita. Solamente las personas que se arrepienten profundamente, les es perdonado sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay. Entonces tú piensas que tú, al perdonar a esa persona se va a ir tan tranquila. No, que tú la perdones no significa que Dios no le tenga en cuenta esto que te ha hecho, si no se arrepiente. Si se arrepiente, Dios es el primero que lo perdona y dice, yo pagué por ti. Para adentro. Entonces, pero ese es el problema de Dios. No es tu problema. Tu problema es perdonar. ¿Y sabe qué? Que este asunto del perdón es muy importante. Porque Dios tiene en cuenta eso. Mira, la Biblia habla mucho de las misericordias de Dios con David. David, el rey David es un hombre
que Dios hizo un pacto con él eterno. Eterno. Dios no hizo un pacto eterno con Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl. Y Dios hizo un pacto con él, local, contigo. Si tú te portas bien, sigue en mi trono. Si te portas mal, fuera. Con David hizo un pacto eterno. Y dice, mira lo que te digo. Nunca faltará un hijo tuyo que se siente en el trono. De hecho, el Rey de Reyes es llamado Hijo de David. Y cuando alguien le decía a Jesús, Hijo de David, ¿sabes lo que hacía Jesús? Se volvía para ver quién lo estaba llamando. Jesús aceptaba ser llamado Hijo de David. ¿Qué pasa? ¿Que David era perfecto? No. ¿Hizo cosas feas? Pero había algo muy bueno en David, que era un hombre de misericordia y que se pasó la vida perdonando, no guardando rencor, soltando a la gente, atándola a la misericordia de Dios. Mira, en primera lo voy a leer para no equivocarme, no quiero que lo ponga, pero sí te lo voy a leer. En segunda de Samuel 11 es la caída de David. La barbaridad de la caída de David. Segunda de Samuel capítulo 11. ¿Sabe qué pasa en el capítulo 9? ¿Sabe qué pasa en el capítulo 10? En el capítulo 9 David está pletórico. Está en lo mejor del trono. ¿Y sabe qué hace en el capítulo 9? Recuerde, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es cuando cae. Es cuando hace la barbaridad que hizo. Pero en el capítulo 9, ¿sabe qué hace? Estando en lo mejor de su trono, lo que hace es buscar a alguien descendiente de Saúl y de Jonatán para hacerle misericordia. Que eso es lo último que en la antigüedad tenía que hacer un rey nuevo. Cuando una casa real caía y se levantaba otra casa real, lo primero que tenía que hacer la casa real nueva es abolir la casa real vieja para darle estabilidad a su reino. Y si hay algún descendiente que tuviese derecho legítimo a la antigua casa real, a ese hay que matarlo muy rápido. Y eso es lo último. Y David representaba una dinastía real nueva. Y Saúl representaba una dinastía real vieja. Y de pronto David, que está en el trono, en lo mejor del trono, dice, wow, qué de misericordia ha hecho Dios conmigo. Ay, era un pastorcillo de ovejas, 4 cabras y 5 ovejas. Y ahora soy el rey de Israel. Qué bien se ha portado conmigo. Tengo tanta misericordia de Dios que necesito compartirla. A ver, consejeros, buscadme. Yo sé que Saúl murió, que Jonatán, mi amigo, murió, que aquella casa real desapareció. Pero, ¿habrá quedado uno? ¿Habrá quedado algún descendiente directo? Y le dijeron, ay, Señor, que tú no lo sabías, pero hay uno que está escondido. El pobre estullido de ambos pies. No anda. Porque en todo el conflicto que hubo, la que la quería ayudar se cayó, tropezó y le pisoteó, era un bebé, le destrozó los tobillos, le destrozó las piernas. Y está escondido en cueva, porque es el nieto de Saúl, es el hijo de Jonatán, es el heredero de la antigua corona. Y dice, tráenmelo acá. Y alguno decía, ya lo va a matar. Tráenmelo acá, porque quiero hacer misericordia con él. Fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, el hombre tullido dijo, hombre, por favor, ahora me va a llevar con David. Y cuando lo llevaron le dijo, pero rey, si yo soy una pulga, un perro muerto, ¿qué más te da matarme, dejarme vivo? No soy yo como un perro muerto. La autoestima, ¿cómo estaba de este hombre? Y le dijo, rey, no temas.
todas las tierras de tu abuelo, todos los siervos de tu padre, todas las propiedades de tu abuelo, que eran muchas, te las devuelvo. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Eso no lo hacía ningún rey de la época. Empezó a llorar, Mefibosé, y dice, no, no llores, no he terminado. Ya no vives más en esa cueva. En mi palacio te he preparado una habitación. Amén. Vives conmigo como un príncipe más. Y siempre comerás Mi mesa. en mi mesa Amén. con mis príncipes y con mis hijos. ¡Wow! Capítulo 10, ¿sabe qué hace David? Dice, wow, me acuerdo cuando yo era un perseguido por Saúl, que tal rey, Amón, de los amonitas, que eran enemigos, pero me atendió. Quiero hacerle misericordia. Y fue a hacerle misericordia al hijo de ese rey, porque ya había muerto, para hacerle misericordia. Es increíble. Llega al capítulo 11 y cae en pecado. Se arrepiente, clama, y Dios dice, no voy a tener misericordia de ti. Claro que sí. ¿Ves cómo lo que se siembra? Y eso fue lo que le pasó a David. Mira, quedan 5 minutos. Voy a terminar con 10.000 talentos, 100 denarios. Porque esa cantidad no es casual. ¿Usted sabe lo que impactó a la gente que escucharon esa parábola cuando el Señor dijo que le debía 10.000 talentos? Porque esa deuda representa la deuda que cada uno de los seres humanos tenemos contraída con el Rey del Universo, con el Señor justo. Es la deuda contraída por nuestro comportamiento a lo largo de toda nuestra vida. Y es una deuda debida a nuestro pecado impagable. Por eso empleó el Señor 10.000 talentos. Esa es tu deuda que tenías contraída delante de la justicia de Dios. Y antes de conocer a Jesús, tú habías sido declarada en busca y captura. Aunque te dejaba libre un poco, pero ya se había hecho acta notarial. Fulanito de tal, Rafaelito Reyes, Roja, en busca y captura. Dejadlo, que vive unos añitos. Cuando muera vendrá delante del tribunal del cielo a dar cuenta de los 10.000 talentos que debe. Pero cuando me encontré con Cristo, se me canceló toda deuda. Y ahora puedo ir tranquilo al tribunal. Soy yo, que estoy. Y al lado mío tengo un abogado. Y el abogado dice, sí, padre, mira mi espalda, mira mis manos, mira mi corona. Aquí las señales. Ya está pagado todo. Y el padre dice, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso representa los 10.000 talentos. ¿Y por qué es tanto? Porque mire, brevemente, un talento son 6.000 denarios. 6.000 denarios son 20 años de jornal. Un talento son 20 años de trabajo. Uno. 1.000, ¿cuánto sería? 20.000 años. Pero no le debía 1.000 talentos, le debía 10.000. Son 200.000 años de trabajo. Le debía el jornal equivalente a 200.000 años de trabajo. 10.000 talentos era el equivalente a 200.000 años de jornal diario guardadito. Por eso era impagable. Si lo trasladamos a euros, serían aproximadamente 4.000 millones de euros. Es como si hubiese dicho el Señor en nuestra época, alguien que le debía 4.000 millones de euros. Impagable. ¿Y sabe cuántos son 100 denarios? 100 jornales. 4 o 5.000 euros. Vale, es dinero. Fulanito te debe 4.000 euros. ¿Es dinero? Sí. 100 denarios, sí. ¿Pero qué son 100 denarios? ¿Qué son 100 días de trabajo? Comparable a 200.000 años. ¿Qué son 3 o 4.000 euros? Comparado a 4.000
millones de euros. Esos 100 denarios es lo que tú no quieres perdonar. Y eso produce tristeza en la iglesia. Y eso produce enojo. Esta iglesia nunca va a haber tristeza, porque todos nos vamos a perdonar los unos a los otros. Denles aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte, aleluya.